¿Qué pasa cuando la plata, la ambición y la venganza colisionan? Lo que empezó como un robo termina en una batalla por el control total de Corea y ahora el infierno se desata. Acompáñame a ver esta historia de venganza y suspenso que Tati te lo cuenta todo. Ojo, cuidado con los spoilers. Basta de bla 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 y comencemos. La historia comienza con un pescador que encuentra a un hombre inmóvil en la orilla del mar. Este señor le saca el reloj y se lo deja. El dueño del reloj es el secretario ejecutivo del grupo Daesan, Dong-ju. Debido a un tatuaje que tiene en la muñeca, lo usa para cubrirlo. Hoy es la audiencia del equipo Daesan. Y nuestro galán tiene la tarea de manejar la crisis del grupo. La noche anterior llegó a un acuerdo con el congresista Sang Cheol. Dong-ju le había llevado un regalo, pero el congresista no estaba muy interesado hasta que vio lo que era. Imagínense el viejo rechocho. Con respecto a la audiencia que mencionó Dong-ju, Sang Cheol aceptó, pero para estar más seguro hizo que lo revisen por si tenía algún dispositivo de escucha. Y así es, él tenía una cámara oculta. El congresista pensó que era un tarado. Dong-ju, muy tranquilo, sacó un documento de declaración de soborno, ahí nomás, al toque, exigiéndole a Sang Cheol que lo firmara antes de aceptar el regalo. El congresista dice, ¿qué onda? ¿Este tiene problemas mentales o qué? ¿Quién dejaría evidencia al aceptar un soborno? Dong-ju le dijo que había planificado todo con anticipación. Además de la cámara oculta, también le puso un cascabel en el cuellito del gato, del congresista, que tenía una microcámara. Es decir, que toda la escena del soborno fue grabada. Si Sang Cheol aceptaba el soborno y no cumplía, el video iba a ser expuesto públicamente. Entonces Sang Cheol no le quedó otra que ayudarlo con la audiencia. La crisis del equipo Daesan fue resuelta. Pero como representante, Il-do no estaba muy contento. Él es el yerno del presidente del grupo Daesan. Cuanto más capaz es Dong-ju, más opacado se vuelve Il-do. El presidente Cha confía cada vez más en Dong-ju y la esposa de Il-do está bastante preocupada. Han Seon era quien controlaba al fiscal general anteriormente. Este había ayudado al grupo Daesan a adquirir Ludin Química con éxito. Esto era para Il-do, que impulsó este negocio. Dong-ju con esta noticia se sintió bastante frustrado, pero bueno, cuando llega a su casa, su corazón se derrite de amor porque lo está esperando su novia. Ella es Eun-nam y también trabaja en Daesan. Al principio Dong-ju se quería acercar a la sobrina del presidente Cha, pero cuando la empezó a investigar, el destino lo hizo encontrarse con Eun-sam. Él quedó totalmente embobado apenas la vio, se le caía la baba. Y de toque se pusieron de novios. ¿Se acuerdan que les dije que él tenía un tatuaje en la muñeca? Bueno, era el nombre de ella. ¡Ay, collita! El problema de todo esto es que él siempre estaba muy ocupado con el tema del trabajo y no tenía tanto tiempo para su novia. Entonces aprovechaban cada ratito que podían y se veían en la escalera para pachucharse y darse muchos besos. Pero bueno, él siempre era llamado, entonces estaban 2 o 3 minutos juntos nada más. Lo raro es que ella siempre quedaba bastante pensativa. El presidente Cha planea nombrar como vicepresidente a su yerno Il-do. Para no quedar tan atrás, Dong-ju empezó a hacer alianzas para poder escalar un escalón más. Pero entrar al grupo de Daesan y ascender a un puesto directivo era bastante complicado. En su momento pudo haber ascendido seduciendo a la nieta del presidente Cha. Por supuesto que había renunciado a ella por estar con Eun-sam, y su novia le pregunta si se había arrepentido porque ella tenía miedo de nunca poderse casar con él. Pero él no tenía dudas del amor que sentía por ella. Con el tatuaje ya nos dijo todo igual. Él había comprado anillos de compromiso, pero no encontraba el momento para dárselo. Un día ella lo encuentra desmayado porque había comido pan con canela y él es alérgico a la canela. Rápidamente lo llevó al hospital y le salvó la vida. Después del alta, Eun-nam le quería decir algo, pero no pudo decirle nada porque lo llaman por teléfono. El secretario del director general lo llamó para invitarlo al casamiento de la nieta del presidente. Esto le pareció raro porque esos casamientos son solamente para la familia. Cuando fue a la boda se encontró con Hee Cheol, este era un rival de la universidad, que ahora se convirtió en fiscal. Este era el novio, el que se iba a casar con la nieta del presidente Cha, y él quiere hacer todo lo posible para echar a Dong-ju del grupo. El matrimonio fue arreglado por Han Seon, ya que este es el sobrino de él, y se le rompió el corazón al saber que la que se iba a casar era su novia Eun-nam. No, imagínense él cómo se puso. Ahora tiene que pensar cómo borrarse ese tatuaje, por favor. Él quería hablar con Eun-nam, pero unos guardaespaldas lo agarraron y lo encerraron como en un depósito, en un almacén. Pero después de la boda se pudo encontrar con ella y se sacó el reloj ese falso que ella le regaló. Él estaba re enojado. Ella le dijo que el reloj era caro y que el amor que siente por él no tenía precio. Ella ocultó su identidad como hija mayor de un financiero muy importante, ya que quería disfrutar de un poco de libertad antes de casarse. Su padrastro, Il-do, era el mejor amigo de su papá. Y ella tenía la sospecha de que este tipo había asesinado a su papá. Ella aceptó este matrimonio de conveniencia por 2 razones. Uno era porque quería obtener acciones de la empresa y otra para saber la verdad sobre la muerte de su papá. Il-do ya sabía de la relación que ella tenía con Dong-ju hace mucho tiempo.
Ella tenía miedo de que él saliera afectado, por eso quería que renuncie voluntariamente. Pero a él le costó mucho llegar hasta donde había llegado. Él volvió a agarrar el reloj decidido a ocultar sus sentimientos por ella y enfocarse solo en su carrera. A la noche él quería abrir la caja fuerte, pero por más que ponía la contraseña era incorrecta. Solo el presidente Cha y él conocían esa clave. Dong-ju tenía una excelente memoria, por eso el presidente Cha confiaba tanto en él. Y esta es una clave evidencia que el presidente Cha fue quien cambió la contraseña. Él fue rápidamente a la empresa, y en la oficina del presidente Cha vio una bóveda de oro. Él conocía su contraseña, pero cuando la colocaba también le daba error. Eso significaba que el presidente Cha ya no confiaba tanto en él. Dong-ju sospecha de que el presidente Cha ya sabía sobre la relación que él tenía con Eun Nam, y que por eso lo quería sacar de la empresa. Dong-ju acepta la situación, pero le dice al presidente de que nunca se aprovechó de Eun Nam para ascender en la empresa, que él salió con ella sin saber su verdadera identidad, y que si él nunca hubiese ido a la boda jamás se hubiese enterado de que Eun Nam es su nieta. El presidente al principio quería echarlo de la empresa, pero después de conocer la verdad y su punto de vista, se arrepintió y cambió de opinión. Después lo llevó a una panadería y le dijo que el empleado que trabajaba ahí era su hijo, criado en secreto, y estaba buscando la oportunidad de incorporarlo a la empresa. Pero con tantos rivales cerca, no podía confiar en nadie. El presidente le dijo a él que agarrara $1 millón y 6 lingotes de oro de 1 kilo cada uno, y que se los llevara a Han Seong, que este era socio del presidente Cha. Como este tipo sabía que Eun Nam había vivido con Dong-ju, le exigió al presidente que lo echara. Ahora que el presidente Cha quería retener a Dong-ju, tenía que ofrecerle algo a cambio. Cualquier cosa que afectara la felicidad de Eun Nam sería eliminada. Y aunque Dong-ju beneficiaba al presidente Cha, Ha-seon seguía insatisfecho. Cuando Dong-ju se fue, Ha-seon mandó a decirle que mañana a la noche fuera a ver al gerente Ho de la Corporación General de Recursos Energéticos. El puesto del vicepresidente al final no fue para Il-do, el yerno del presidente Cha, sino que fue para el jefe de secretaría Hee-jeon. Esto fue una estrategia del presidente y Dong-ju. Esto era para abrirle camino a su hijo Seung-woo ahí en la empresa. Él conocía la existencia del hijo del presidente. Y verlo al presidente con Dong-ju lo pone re celoso. Por eso contactó a Han Seon, porque como siempre tiraron para el mismo bando, pensó que este tipo lo podía ayudar. A la noche Dong-ju le hizo caso a Han Seon y fue a ver al gerente Ho. Pero todo esto era una trampa, ya que una vez ya habían matado a un periodista ahí, y cuando entró habían unos asesinos que lo empezaron a atacar. Dong-ju intentó defenderse lo más que pudo, pero obviamente los otros hombres eran bastante experimentados en las peleas, ¿no? Pero los ángeles y querubines lo ayudaron, así que tomó fuerza y pudo deshacerse de este chabón. Y el asesino quedó inmóvil, y ahí justo escucha que suena un celular. El teléfono era el tipo ese que lo atacó y él quería saber quién era el que lo había mandado a matar. Dong-ju vio a alguien acercarse al asesino y se dio cuenta de que Ha-seon fue el que estaba atrás de todo esto. Dong-ju conocía a ese tipo porque era el hombre más cercano y de confianza de Han Seong. Dong-ju no se atrevió a enfrentar a Han Seong ya que él tiene un cargo en la política bastante importante. Solo se arrodilló y le suplicó por su vida. El viejo este ordenó al gerente Ho crear fondos patrióticos con el que habían ganado mucha plata. Como Dong-ju sabía todo esto, Ha-seon lo quiso mandar con Diosito. Pero Ha-seon no sabía que Dong-ju también había sacado $39 mil millones del fondo. Este le prometió transferir la plata poco a poco a su cuenta extranjera con la condición de que lo dejara vivo y no lo mate. Llegaron a un acuerdo y Dong-ju le transfirió un poco de plata y esto hizo de que lo dejara salir vivito de ahí. Dong-ju se cruzó a Eun Nam y no pudo evitar besarla. Ella lo retó por el beso, pero cuando le vio el cuello lastimado se preocupó demasiado por él. Justo en ese momento estaba el esposo de ella ahí rondando el lugar y nunca se imaginó que la chica lo estaba engañando, pero cuando llegó ahí el otro ya no estaba. El chico sospechó algo pero no le dijo nada. Ella no lo quiere a él, porque este matrimonio es por una alianza política y comercial nada más. Aunque él sí le quería dar a ella como shampoo a fin de mes, pero obviamente ella solamente se casó por las acciones de la empresa de su abuelo. Ella siempre amó a Dong-ju. Cuando estaba volviendo a casa encontró un rastreador en su auto. Él sospecha de Ha-seon, y yo también, porque quiere seguir sus pasos. Por eso preparó un plan y fue a buscar a una tremenda hacker. Esta chica le dio un programa. Al transferir plata a Ha-seon sigilosamente, instaló el programa en su computadora. Han Seol le había ordenado a Ho crear un fondo patriótico de 2 billones de wones. Toda esa plata estaba en sus cuentas en el extranjero. Dong-ju, cuando hizo la segunda transferencia con el programa, pudo ver la contraseña de la cuenta de Ha-seon. Él solo necesitaba un descuido de Ha-seon para poder iniciar sesión en la cuenta y poder cambiar su contraseña. Y claro, a partir de ese momento el chabón se recontra llenó de plata. Él no quería quedarse más en el equipo de Daesan. Y en ese momento llega Eun Nam para pedir el divorcio. Ella tenía un moretón en el ojo y todos creían que su esposo le había pegado. Pero en ese momento llegó Hee-cheol y él estaba bastante peor, tenía toda la pierna rota. Ellos habían peleado porque él descubrió la relación que ella tenía con Dong-ju. Desde que iban a la escuela, él nunca se llevó bien con Dong-ju. Hee-cheol le descubrió el tatuaje que tiene en la muñeca, que se lo había hecho en conjunto con Dong-ju, o sea, era un tatuaje de pareja. Entonces él se sintió muy herido. Dong-ju ahora tiene un poquito de esperanzas. Cuando el esposo de ella se fue, la agarra y le termina dando un celular de repuesto. Y le dijo que es para que mantenga contacto con él.
Ahora él estaba feliz porque estaba lleno de plata y podía ayudar a escapar a Eun-nam de ahí. Pero cuando él le cuenta el plan de huir juntos, ella se negó. Pero ella estaba ahí nomás, le estaba haciendo una broma. Cuando se arregla toda para salir a ver al amor de su vida, unos guardaespaldas la agarran. Y ellos la obligaron a quedarse ahí. Estos fueron enviados por su familia. Dong-ju no estaba al tanto de todo lo que le había pasado a ella, solamente pensó de que ella no se quería ir con él. Él, todo hecho un galán, sube a un yate y quiere grabar un video para Eun-nam. En ese momento lo incandilan y ahí el atacante aprovechó para dispararle. Él estaba herido y se tiró al agua mientras el otro tipo seguía disparándole. ¿Y quién era este tipo que disparaba? Sí, Il-do. Y esto fue ordenado por Han Seo. Este último todavía no sabía que la cuenta del extranjero había sido cambiada la contraseña, hasta que su gente notó algo raro y se lo informaron. El viejo lógicamente se recalentó. Pero Haseon tenía en sus manos el video donde mostraba a Il-do disparándole a Dong-ju. Han Seon le dijo a Il-do que lleva la quiebra a la empresa de San. Así el banco obligaría a vender la empresa. Y que él mismo se podía quedar con un poco de plata, pero Il-do no quiere hacerlo. Él ya había hecho muchas cosas malas para obtener la presidencia de la empresa Daesan. Il-do tomó la decisión de robar la caja fuerte del presidente. La contraseña de esta estaba anotada en un libro, pero él intentó un montón de veces y le daba rechazada, porque el presidente Cha había cambiado la contraseña ya hace bastante tiempo. Y ahora él tiene tanto miedo por lo que hizo que espera que Dong-ju regrese con vida. Y acá volvemos al principio cuando el pescador lo rescata. Dong-ju había olvidado todo, perdió la memoria, incluyendo su identidad y su pasado. Este pescador se llama Won y le aconsejó que intentara recordar. Y al día siguiente lo llevó al mar. Pero lamentablemente Dong-ju solamente recordaba cómo hacía fuerzas para nadar hacia la orilla y nada más. Won le dio su traje porque quizás puede ser una pista para él y también le dio un celular. Obviamente el teléfono de tanto estar en el agua se había roto, pero Won lo arregló. Es un crack. Cuando lo enciende ve que la última llamada fue a Eun-nam. Ese era el teléfono que utilizaba solo para comunicarse con su exnovia, obviamente que él no la recuerda. Pero cuando Dong-ju llama, Eun-nam estaba ocupada y el que estaba cerca del teléfono era Jin Cheol, que fue el que terminó atendiendo. Cuando vio que Dong-ju era el que estaba llamando, él como que empezó a retarlo. Y justo ahí fue cuando a Dong-ju se le dañó el teléfono de nuevo. Il-do estaba cagado hasta las patas pensando de que Dong-ju estaba muerto, ya que descubrió que él era el que tenía la contraseña de las cuentas bancarias del extranjero de Han Seon. Y si no recupera la plata que estaba ahí adentro, él tenía que pagarlo de su propio bolsillo. Qué mal le salió su jueguito, ¿eh? Il-do intentó sacarle plata al presidente Cha, pero este tenía mala memoria, por ende no se acordaba la contraseña de su propia caja fuerte. La hija menor del presidente Cha también quería plata, por ende encontró el papelito de la contraseña de la caja fuerte. Y se la encanutó, o sea, se la guardó para ella. A Il-do no le quedó otra que poner de su propia plata, con toda la bronca del mundo, obviamente, y le mintió a Haseon diciendo de que era la plata del presidente. Pero este se dio cuenta de que le estaba mintiendo y que no era la plata del presidente Cha. Hee-cheol, después de la llamada de Dong-ju, le terminó entregando el teléfono de Eun-nam a su madre, porque no quiere permitir que Dong-ju contacte a Eun-nam de nuevo. La mamá de Eun-nam no sabía de que Il-do era el que había asesinado a Dong-ju. Por eso esta mujer le contó sobre el teléfono a él. Y este quedó en shock. Para esto, Dong-ju ya había arreglado el teléfono y Il-do justo lo llama. Pero lógicamente este tipo no sabe que él perdió la memoria. Pero bueno, acá se enteró de dos cosas. Uno, que está vivo, y segundo, que Dong-ju sabía que él era el que había disparado. Por supuesto que este buchón le dijo a Han Seon y bueno, Dong-ju era el único que tenía la contraseña de la cuenta de Han Seo. Dong-ju con Won averiguaban el origen de su herida de bala. Al día siguiente fueron al mar y ahí se cruzaron con Il-do, pero claro, Dong-ju no lo reconoce, es como que era una persona normal para él. Il-do al verlo se puso nervioso y se cayó al mar. Lo podría agarrar un tiburón, ¿no? Dong-ju, tan bueno, lo vio en el agua que saltó para rescatarlo. Lo trasladaron al hospital y este tenía una confusión en la cabeza tremenda. Mientras tanto, Dong-ju tenía fiebre, pero no habían ido al hospital porque aún todavía no había aclarado su identidad y Won tenía asuntos que no podía revelar. Han Seon mandó a un montón de hombres a rastrear a Dong-ju a través del celular y a preguntar por él por todas partes. Pero a los pocos días encontraron su ubicación. Sin embargo, cuando fueron al lugar no encontraron a Dong-ju ni a Won. Pero en realidad sí estaban ahí, estaban escondidos abajo de la cama. Esperaron a que los malos se fueran, agarraron sus mochilas y se fueron para su próximo escondite. Won cambió de look, se quitó su barba falsa. Se ve que algo también está ocultando. Días después, Dong-ju fue a la ciudad para averiguar el origen del traje, sin saber que Eun-nam y su esposo estaban ahí. Ella no se aguantó y se acercó hasta él. Hee-cheol estaba re caliente y enojado y fue hasta donde estaba Dong-ju también para agarrarlo del cogote. Él pensaba que la pérdida de memoria era una excusa. Ella le dejó un celular a él insistiéndole de que tenía que contactarla. Pero lamentablemente ella no sabía de que su esposo buchoneó la dirección donde estaba Dong-ju. Han Seon de inmediato mandó a capturarlo. Y cuando Dong-ju estaba saliendo, se los topó a ellos. Pero lógicamente él no los recuerda a estos tipos. Y cuando estaban a punto de atacar a Dong-ju, la gerenta del local salió y lo llamó. Y dijo que tenía que hablar con Dong-ju. Por lo que contó la gerente, él supo que era el director ejecutivo de la empresa Daesan y sobre su relación con Eun-nam. Por eso sospechó que el atentado tenía que ver con ella. Por eso empezó a creer de que él quería escapar con la chica y que el esposo de Eun-nam fue quien disparó.
o alguien relacionado con ella. Por seguridad decidió salir por atrás de la tienda. Dong-Yu se fue a un restaurante y justo por coincidencia estaba el presidente Cha. El cerebro del presidente estaba bastante mal, por ende olvidaba varias cosas. Como Dong-Yu sabía la contraseña de la caja fuerte y se enteró de que estaba en el mismo restaurante con su otro yerno, salieron a perseguirlo. En ese momento, Dong-Yu recibió una llamada de Hee-cheol, pero en realidad la que la estaba llamando era Eun-nam. Ella le dijo que esta noche vaya a su casa. Antes de que pudiera colgar la llamada, apareció su esposo y se puso bastante incómodo. Mientras Dong-Yu pensaba si debía ir o no a ver a Eun-nam, justo a quien aparece el presidente Cha. El presidente le pregunta dónde había estado últimamente. Dong-Yu le pregunta quién es, y cuando el presidente se da cuenta de que este perdió la memoria, quedó en shock y no lo podía creer. Ahí se dio cuenta que Dong-Yu es perseguido y ahí se dio cuenta de algo. Dong-Yu salió corriendo apenas vio a la gente de Han Seon, y afortunadamente logró escapar. A la noche, Dong-Yu terminó yendo a ver a Eun-nam, pero ¿quién estaba esperándolo? Sí, Il-do. Apenas lo vio, el presidente Cha también se acercó de inmediato. Todos querían saber si él realmente había perdido la memoria o estaba fingiendo. Pero se dan cuenta que su mirada está perdida y que realmente perdió la memoria. Él había olvidado hasta su nombre y la secretaria Ko, quien ha seguido al presidente por muchos años, quedó en shock, dejando caer la torta al piso. Cuando escuchó las dos palabras Seon-jeon, su expresión cambió completamente. Quizás el nombre que mencionó Dong-Yu tenía algo que ver con ella. El presidente Cha decidió llevar a Dong-Yu a hacerse un examen médico. Il-do ahora sí había confirmado de que había perdido la memoria, y esto se lo dijo a Jan Seon, pero este no le creyó, porque cree que Dong-Yu está fingiendo. Por eso decidió ir a comprobarlo él mismo y fue hasta donde estaba Dong-Yu. Pero menos mal que apareció el presidente Cha con un médico porque sospechaba de que este no tenía buenas intenciones. El presidente lo saca fuera para hablar. Él nunca se había dado cuenta de que Ha-seon había puesto un micrófono en la habitación de Dong-Yu. Al día siguiente, Eun-nam va a un orfanato. Ahí está la hermana de Dong-Yu, que es monja. Eun le fue a contar lo que le había pasado al hermano sobre la pérdida de memoria, pero la monja no se sorprendió porque se ve que varias veces ya le había pasado. Eun pronunció las palabras que él había dicho, Seon-jeon. Agnes, al escuchar ese nombre, se fue rápidamente de ahí. Eun llama a su abuelo para contarle lo que había descubierto. El presidente le dijo a ella que lleve a Agnes al hospital a ver a Dong-Yu. Pero antes de que pudieran llegar, los hombres de Han Seon se adelantaron. Uno de ellos se hizo pasar por médico para llevarse a Dong-Yu. Le inyectaron un sedante y lo dejaron inconsciente. Cuando Agnes y Eun-nam llegaron, él ya no estaba. Lamentablemente, Dong-Yu llegó a las manos de Han Seon y lo empezaron a torturar para que él diga la contraseña de la cuenta extranjera. La gente de Han Seon lo llamaron para decirle que de verdad el chabón había perdido la memoria y que no estaba mintiendo. Mientras tanto, Dong-Yu, para escapar de ahí, fingió estar inconsciente. Pero se enfrentó a ellos y pudo derribarlos para poder escapar. El problema de todo esto es que él no sabía por dónde salir y apareció un tipo que lo empezó a estrangular con una cadena de hierro. Pero por suerte alguien golpeó al atacante. Dong-Yu se dio vuelta para poder mirar quién lo había ayudado. ¿Y quién era? Il-do. Dong-Yu le exigió que lo lleve con el presidente Cha. Pero ¿quién estaba ahí sobrando? Sí, Han Seon, el mismo que lo quiso secuestrar. Fue este señor junto con Ido quien quiso rescatar a Dong-Yu. Él quería hacer de todo para que recuperara la memoria y que confiese cuál era la contraseña de la cuenta. Pero Dong-Yu tenía sospechas de todo esto. Él se siente incómodo y a pesar de que no recuerda, sabe que este hombre es peligroso. Y cada vez que miraba a Ido se le venía la imagen de que él le estaba disparando. Dong-Yu ya sospecha de que su pérdida de memoria es por culpa de estos dos. Dong-Yu le pidió al presidente que lo dejara quedarse por un tiempo, para poder buscar una oportunidad de interrogar a Ido. Dong-Yu fue directo al grano y le dijo, ¿vos me disparaste a mí, guacho? Pero este se rió irónicamente y le dijo, tu mente está confundida. Al ver que Dong-Yu todavía estaba dudando, agarró una mancuerna porque se la quería partir en la cabeza, pero menos mal que justo apareció la hija del presidente Cha. Pero por supuesto que él no iba a dejar que su esposa vea lo que realmente es. Il-do decidió no hacerle daño a Dong-Yu, por eso fue a buscar a Han Seon para decirle de repartir las ganancias. No se dejó intimidar por el viejo este y le dijo que si no compartía las ganancias, podía hacerle daño a Dong-Yu, y esto a Han Seon no le convenía. Entonces a él no le quedó otra que aceptar las condiciones de Il-do. A la noche Dong-Yu fue a hablar con la secretaria del presidente. Quería sacarle información porque él todavía no recuerda nada. Y solo recuerda un nombre, Seon-jeon. Y sospechaba que era el nombre que él utilizaba cuando era chiquito. Es obvio que ella sabe algo de todo esto, por eso había reaccionado así la otra vez, pero por más de que él la presione, ella se queda callada. Ella sale de ahí y se queda atrás de la puerta y murmuró 3 palabras. Cha Deot-wi. Deot-wi era la hija mayor del presidente Cha, que es la esposa de Il-do. Y el antiguo nombre de Dong-Yu era Seon-jeon. A la mañana siguiente Il-do llevó a Dong-Yu al médico, ya que el padre de este médico era muy amigo de él. Cuando Dong-Yu estaba haciendo la sesión, recordó un perrito de peluche. Él y este muñequito estaban en un auto. Era un día lluvioso y en la parte de atrás había una nena, pero esta estaba durmiendo. Después vio una luz. Esto lo puso muy ansioso y la doctora lo dejó descansar un poquito. Pero después escucha que él grita desesperadamente.
Seguramente había visto algo más. Entonces ella inmediatamente llamó a la exnovia de él, Eun-nam. Ella le dice que es mejor que lo lleve a ver a su hermana, ya que capaz que con un familiar cerca puede recordar. Mientras tanto, Han Seon estaba planeando algo, un accidente, para que se le estimule la memoria de Dong-ju y pueda recordar más rápido. Pero el accidente no iba a ser para él, sino a alguien que él apreciaba mucho, o sea, su hermana. Yo no te puedo creer qué basura que es este tipo. Al ver a su hermana atropellada, impactó a su mente. Se le vinieron muchas imágenes a su cabeza, todas de su pasado. Y él ahí empezó a recordar absolutamente todo. Eun-nam sigue casada, pero quiere seguir viéndose con Dong-ju. Él simplemente se abrió la camisa como para decir, mira mamita lo que te estás perdiendo. Dong-ju cree que ella es la responsable de la muerte de su hermana, aunque claramente no lo fue. Debido a esto, él no quiere tener más nada con ella, solamente quiere vengar a su hermana. El conductor que atropelló a su hermana era mandado por Haseon, y Dong-ju tomó la decisión de fingir que todavía seguía con amnesia. No mostró ninguna señal de reconocimiento a Han Seon. Dong-ju le pidió un favor a este para que se quede ahí en el funeral y asista a todos. Mientras él aprovechó a irse y le dijo a un amigo que vaya a buscar al asesino al hospital. El conductor pensaba que el médico era conocido de Han Seon hasta que se dio cuenta de que no era así. Era ni más ni menos que Dong-ju. Dong-ju empezó a darle caricias con los puños muy suavemente en la cara de este tipo. Después lo ató y se lo entregó a su amigo, quien era ni más ni menos que Won. Después de ahí vuelve al funeral para despedir a su hermana. En el funeral estaban todos. Encima, Eun-nam terminó llevando a su esposo. Imagínense, Dong-ju estaba re caliente como diciendo cómo me pude enamorar de esta piba que lo único que le importa es la plata. Como todavía no pueden hacer que Dong-ju recupere la memoria, a Han Seo se le ocurrió la idea de que Il-do le robe plata al grupo Daesan. Y aparte sospecha que el presidente tiene demencia senil. Por eso era el momento perfecto para que Il-do actuara. Dong-ju eso no iba a dejar que pasara, por eso empezó como a fingir que estaba recuperando su memoria. No solo abrió la caja fuerte del presidente, sino que también encontró dónde estaba la contraseña de la bóveda de oro. El presidente estaba chocho, lo que no sabía era que la contraseña original se había perdido hace mucho tiempo. En realidad lo que había encontrado lo había escrito Dong-ju. Este bombón siguió las órdenes del presidente y llevó una gran suma de dinero a Han Seon. Cuando Dong-ju se estaba yendo, los hombres de Han Seon encontraron un anillo en su asiento, que era del asesino desaparecido. Lo salieron a buscar y Dong-ju sacó un arma de uno de estos tipos y lo apuntó a Han Seon en la cabeza. Fingió no saber nada y le preguntó al viejo qué significaban las palabras anteriores que le dijo. Cuando Han Seon le respondió, este se puso la pistola en la sien, como para darle a entender que él no tenía nada que perder. El viejo mintió diciendo que los 2 billones de wones era un malentendido. Después de ahí volvió a la casa del presidente. Eun-nam rápidamente fue a la pieza de Dong-ju y le dice que está preocupada por él. Ella se quiso acercar, pero él la evita. Él le echa la culpa por todo. Ella lo abraza. Pero él está decidido a cortar lazos con ella. Bajó a cenar con todos e Il-do ordenó que le pongan canela en el postre. Acuérdense que era alérgico él. Era una prueba porque si no lo comía se iban a dar cuenta de que él estaba fingiendo la pérdida de memoria. A Dong-ju no le quedó otra que comerlo. Se lo comió completo y cuando se levanta, Eun-nam sabe que algo anda mal con ese postre. Cuando Eun-nam lo llama, este se cae al suelo y todos corrieron hacia él. Todos empezaron a preocupar, obviamente, excepto Il-do. Otra hija del presidente roba todos los días lingotes y mucha plata. Bastante vida fácil tiene esta. Nuevamente intentó robar la caja fuerte de su papá, pero cada vez que pone la contraseña, lógicamente le da error. Guk-hee pensó que el presidente le había cambiado, pero nunca pensó que era Il-do el que lo había hecho. Encima con Han Seon se quería quedar con el puesto presidencial y el presidente del país los apoyaba. O sea, que se haga presidente Il-do. Y como el grupo Daesan tiene mucha plata, necesitan que Il-do se convierta en presidente para que toda la plata de Daesan fuera suya. Volvemos a la intoxicación de Dong-ju. Cuando cae al suelo, Eun-nam empieza a hacerle los primeros auxilios. Como no lo pudieron hacer reaccionar, lo llevaron al hospital, pero tampoco lo pudieron despertar, entonces permaneció en coma. Pero lo lograron estabilizar y estaba mucho mejor a como lo habían llevado. El que se queda cuidándolo es Won, su amigo, el pesquero. No le dijo a nadie de que él había recuperado la memoria. Después, Eun-nam le entrega el teléfono que estaba usando Dong-ju y le dice que se fije los videos que hay ahí. Era el video que Dong-ju había grabado antes de que fuera atacado. De tanto mirarlo, vio una silueta familiar al fondo, dándose cuenta que el que había disparado era su padrastro, Il-do. También recordó el accidente de la hermana de Dong-ju y vio a los hombres de Ha-seon rondeando por ahí. Por eso fue a ver las cámaras de seguridad del lugar, confirmando que fueron los hombres de Han Seon los que hicieron todo eso. Al ver que su padrastro y Han Seon eran cómplices, a ella le agarró una bronca, pero igual no fue a mostrar esa evidencia a la comisaría. Sacó captura de pantalla y se la mandó al tío de su esposo, o sea, Han Seon. Ella decidió divorciarse de Hee Cheol. El tema es que el contrato decía que si alguien pedía el divorcio tenía que pagar una gran suma de dinero a la otra parte. Pero como ella no tenía toda esa plata, decidió chantajear con esas evidencias que tiene a Han Seon. El viejo estaba re caliente, pero fingió aceptar lo que ella le proponía. Han Seon la citó para hablar a la noche más a fondo sobre el tema. Cuando ella sale, los subordinados de este tipo la siguen.
Han Seon sabía que el presidente tenía Alzheimer, por eso los últimos días había tratado directamente con él. También tenía otro plan en mente, que era entregar a la fiscalía a Gok-hee, la otra hija del presidente. El presidente no lo podía creer y fue tomado por sorpresa todo esto. Il-do está incómodo porque, aunque quiere ocupar el puesto de presidente, no quería que los intereses de Dae-san se vieran perjudicados. Por eso lo llama Han Seon, pero este no cedía. El presidente Cha no es tonto y sabía que Il-do tenía una relación cercana con Han Seon. El presidente sabía que esta situación se podía arreglar por Dong-ju, ya que era muy talentoso y tenía táctica para arreglar las cosas fácilmente. Pero para que Dong-ju no interfiriera, Il-do con Han Seon tienen otra forma para atacarlo. El viejo le dio a Il-do un veneno para que se lo diera a Dong-ju. Por eso mandó a alguien al hospital para que se lo introdujera. Pero por sorpresa, Dong-ju estaba despierto. Ya hacía varios días que él estaba bastante lúcido y lo atacó a este hombre. Cuando gira su cabeza, ve a Il-do atrás de la puerta. De pronto el asesino se vuelve a parar y vuelve a atacar a Dong-ju, pero Il-do intervino para salvarlo. Esto pasó 10 minutos antes de que salvara a Dong-ju. Él vio a su hijo Tae-jun ahí en la habitación. Por eso no pudo desvivirlo. Cuando Il-do había caído desmayado por la alergia, Il-do supuestamente fue el primero que llamó a la ambulancia. Como la ambulancia nunca llegó, Tae-jun volvió a llamar y ahí le dijeron de que nunca habían recibido una llamada de emergencia. Significaba que Il-do nunca había llamado. Tae-jun tenía una buena relación con Dong-ju y no entendía por qué su papá quería hacerle daño. Tae-jun le pedía perdón a Dong-ju. Il-do se fue a encerrar en el baño de la vergüenza que tenía, por supuesto, porque sabía que no merecía el título de papá. Hasta intentó irse con San Pedro, pero después se arrepintió. El presidente Cha había salido de su casa, pero viste que él pierde la memoria, por ende se destabilizó y se perdió, no se acordaba del camino de regreso a casa. En ese momento, el amigo de Dong-ju, Seong-woo, estaba pasando por ahí en moto, que era el hijo ilegítimo del presidente Cha. Este chico no sabía su verdadera identidad. El presidente Cha pasaba varias veces por su panadería a verlo. Y él lo reconoció porque este hombre iba varias veces a su negocio. Como lo vio descalzo, le puso unas zapatillas y se lo cargó en la moto al viejo. Si supiera que es su papá. Cha empezó a recordar, pero fingió no saber el recorrido hasta su casa para que lo lleve. Todos estaban preocupados por el presidente, y cuando llegaron, la hija más grande quedó en shock al verlo con el otro chico. La hija más chica del presidente no conocía a Seung-woo, pero la hija mayor con Il-do sí, y también Dong-ju. Me había olvidado de contarles que cuando Dong-ju estaba amenazando al asesino, este le dijo que Eun-nam iba a morir esta noche. El que le mandó a matar fue Han Seon. ¿Por qué? Porque Dong-ju estaba saliendo con Eun-nam. Y ella se había casado con el nieto de él, Hee-cheol, y como todavía la chica no había olvidado a Dong-ju, quería matarla. Y si ella se va con Diosito, el nieto puede heredar todas las propiedades y las acciones de ella. Dong-ju llama a Eun-nam para que se vaya ahí lo más rápido posible. Cuando ella lo hace, el asesino la sigue. Pero por unas palabritas que le hace escuchar del asesino que está con Dong-ju, el otro la deja escapar, entonces se termina salvando. Dong-ju va hasta donde está Eun-nam, pero nota algo raro en el auto de ella, por eso le dice que se aparte un cachito. Y sí, ahí adentro había otro hombre de Han Seon, pero Dong-ju se encarga del problemita. Ahí está el teléfono de Il-do, por eso lo utiliza para llamarlo a Han Seon. Solo para informarle tranquilamente de que él está vivo. Al toque, Dong-ju lo llama con el teléfono del asesino, y el viejo empezó a decir que hay que encontrarlo, de que hay que eliminarlo, cueste lo que cueste, etc. Y Dong-ju le responde: soy Dong-ju, ¿qué puedo hacer? No puedo matarme a mí mismo. Después entregó a la policía al asesino que estaba dentro del auto de Eun-nam. Después le dijo a su ex que vaya con su esposo a la casa de Han Seon. Hee-cheol le dice a Han Seon de que no va a permitir que a Eun-nam le pase nada enfrente de él, por eso al viejo no le queda otra que no hacerle nada. Lo que no se imaginaba que Dong-ju iba a ir a su casa. Los hombres de Han Seon empezaron a apuntarlo en la cabeza, pero Dong-ju estaba re tranquilo, porque estaba hablando por teléfono con el presidente que no iba a permitir de que Han Seon le haga nada a Dong-ju. Ya que Dong-ju le dijo a él de que le iba a entregar toda la plata que le robó a Han Seon para que él la guardara. Con el respaldo del presidente pudo sentarse a negociar con Han Seon. Dong-ju le pidió una tregua. El pequeño problema es que no sabía Dong-ju que el presidente no estaba del todo de su lado, ya que el presidente dijo que no confiaba en él porque era una persona súper peligrosa y que seguramente también se quería enfrentar a él. Pero bueno, zafó Dong-ju con los intentos de asesinato de Han Seon, o sea, salió todo bien y le permitió poder seguir trabajando con el presidente. Cha estaba feliz de saber de que él había recuperado la memoria. Eso significaba que Seung-woo iba a ser reconocido por su familia gracias a Dong-ju. Ese mismo día, la doctora de Dong-ju encuentra una foto en el teléfono de su papá. Era una foto de su padre con sus amigos de la universidad. El padre de Eun-nam también estaba en la foto sosteniendo a un nene, que parecía ser Dong-ju cuando era chiquito. Durante años, Dong-ju estuvo viviendo o dependiendo de su hermana y fueron ellos dos abandonados por su padre. Y la mamá de ellos falleció cuando ellos eran chiquitos. La mejor amiga de la mamá fue su tutora y los crió. Después de que Agnes murió, la señora le dijo a él de que ellos dos, o sea, él con la monja, no eran hermanos de sangre. También le dijo de que él había sido adoptado por la mamá de Agnes. Ella le dio una ropa con la que él había ido a la casa de su hermana cuando era chico. Le dijo de que antes que entrara al convento su hermana se la había dado. En esa ropita había un emblema del grupo Daesan. Y significaba que quizás los padres biológicos habían trabajado en la empresa Daesan. También encontraron una foto. Era la misma foto que tenía el papá de la doctora, pero él no reconocía al hombre que lo estaba sosteniendo.
Por eso le fue a preguntar a Eun-nam si lo conocía, y resulta ser que era el padre biológico de ella quien no estaba teniendo a Upa. Acá entra la duda si ellos eran hermanastros. Después de todo un mes logró tener el apoyo del presidente. Por eso dejó de fingir que tenía amnesia. Han Seon tenía tanta ira que no la podía, sacar con Dong-ju, entonces con quien se desquitó con Il-do. Pero este último siempre se la bancaba y no lo confrontaba al viejo porque en el pasado lo revivía cagando a palo Han Seon a Il-do. Si Il-do se convirtiera en el presidente del grupo de Daesan, toda la plata que tiene Dong-ju no significaría nada. O sea que el equipo de Daesan sería suyo y ya el presidente Cha no le prestaría atención a Dong-ju. Pero creen que Dong-ju va a utilizar a Seung-woo, el hijo ilegítimo del presidente Cha, para manipular al grupo de Daesan. Y ahora que Dong-ju está cerca de Seung-woo porque son amigos, sería más fácil traerlo a la familia y el chico este se convertiría en el heredero del grupo de Daesan. Dong-ju fue a buscar a la madre de Seung-woo para hablar. Él la quiere convencer de que se case con el presidente Cha para que Seung-woo regrese a casa. Y a esta señora no le pareció tan mala idea y no la rechazó. Y recuerda que siempre la hija mayor del presidente, la esposa de Il-do, iba a amenazarla. Le contaron a Seung-woo su verdadera identidad. Dong-ju empezó a investigar todos los crímenes de Han Seon y Il-do y encontró en el teléfono de Il-do la foto que él ya había visto. El asesino le dijo que Han Seon era el líder del equipo Dandelion, del Ministerio de Seguridad, y que todos los secretos de las personas más poderosas de Corea del Sur estaban en manos de Dandelion. También le dijo que el Ministerio de Seguridad disolvió a este grupo Dandelion y que todos los documentos que estos tenían desaparecieron. Y entre los datos desaparecidos también estaban los secretos de Han Seon. Y todo eso estaba en manos del jefe del asesino. Dong-ju hizo llamar al asesino a su jefe por videollamada. De esta manera el jefe rastrearía la ubicación para encontrarlo. Como ya sabemos cómo es Han Seon, era lógico que iba a mandar al jefe a matar al asesino, pero Dong-ju le había liberado un poco las cadenas, entonces el asesino pudo tener el control de este tipo. Y le exigió que le dé los datos de Dandelion. Apareció Dong-ju y los terminó encerrando a los dos. El jefe este le dice que conocía muy bien a su papá y hizo que Dong-ju sospechara. Entonces comenzó a investigar. La que había tomado la foto era la esposa de Il-do, o sea la mamá de Eun-nam. Por eso sospecha que puede ser hermano de Eun-nam por parte de padre. Él no se atrevió a decirle a Eun-nam ya que ella se estaba a punto de separar de su esposo para poder estar con él. Este chico realmente amaba a Eun-nam y sabía que se quería separar, pero ella no tenía plata para la compensación, entonces él le dijo que la iba a ayudar. Por eso fue a ver a su tío y le dijo que él se quería divorciar. Y de esta manera ella no tendría que pagar mucha plata por la compensación a su familia. Mientras que Eun-nam se puso de acuerdo con su familia para devolver las acciones que recibió al casarse. Después se enteró que Song-ho lo había llevado cuando era chiquito a la casa de la familia Cha. Él era un yerno que vivía en la casa del presidente. Song-ho le dejó al asistente del presidente que le dejara un regalo a Dong-ju. Dong-ju le empezó a preguntar cómo era su papá, de qué murió y dónde está su mamá ahora. Dong-ju cree que la muerte de Song-ho fue causada por la familia Cha. Song-ho con la hija mayor del presidente Cha tuvieron a Eun-nam. Después de la muerte de este hombre, ella se fue con su amigo, o sea, Il-do. Eun-nam siempre odió a Il-do porque escuchó cuando era chico una conversación de la madre. Dijo, mi esposo junto con ese nene y su madre, él los atropelló con su auto, asegurando de que él los mató. ¿De quién estaba hablando la mamá de Eun-nam? Sí, de Il-do. Eun-nam sabe que Song-ho murió en un accidente de auto y que este hombre iba con una mujer y su hijo. Dong-ju sospecha de que podría ser él con su madre biológica. Su tutora le dijo de que aunque él haya sobrevivido, él perdió los recuerdos del pasado. También le contó que cuando él era chico estaba caminando por las vías del tren y encontró a la hija de su madre adoptiva. Él se acercó y pidió comida. Ahí le preguntaron cómo se llamaba y dijo él Seon-jeon. Y la nena le dijo, no, sos Dong-ju, porque mi mamá dijo que si tuviera un hermano menor lo llamaría Dong-ju. Por eso su nombre fue cambiado cuando lo adoptaron. Dong-ju empezó a buscar información sobre el accidente de ese año. Como es la mano derecha del presidente Cha, le pidió que resuelva el divorcio de Eun-nam con su esposo. Por eso llevó el contrato de divorcio a Han Seon. La esposa de Han Seon tenía buena relación con Dong-ju, es más, cuando él era chiquito siempre iba a la casa de ella. Pero este detalle él lo había olvidado. Por eso a él le resulta muy familiar esa casa. Pero cuando la señora quiso indagar un poco más, justo llegó su esposo. Dong-ju logró recuperar el contrato del divorcio, entonces el presidente está contento. Incluso quería casar a Eun-nam con él, para convertirlo en su yerno. El presidente anunció a la familia que tenía un hijo. También anunció que se iba a casar con la mamá del chico para que éste regresara a la familia Cha. Por supuesto que la hija mayor del presidente no estaba de acuerdo con esto. La hija menor es como que se lo tomó, no, qué felicidad, pero bueno, lo aceptó. Al igual que su esposo. Pero mintió porque no quería que Seung-woo regresara. Pero tiempo atrás ella le había robado plata al presidente. Dong-ju descubrió todo esto, entonces la empezó a chantajear. Por eso ella ahora no se atreve a oponerse a Dong-ju. Y no solo ella, sino que también Il-do. Ya que Dong-ju tiene pruebas de que él lo quiso asesinar, entonces no le quedó otra que decirle al presidente que aceptaba la decisión de que traiga a su nuevo hijo. Esa noche Dong-ju encontró información sobre el accidente de aquel año, donde dicen que un camión chocó contra dos autos y huyó.
donde hubieron 3 muertos y un herido. A partir de leer eso, él empezó a tener pesadillas y cree que puede ser una señal de que está recuperando la memoria. Fue a que lo hipnotizaran y pudo ver la escena del accidente donde un camión chocó contra su auto. Il-do vio todo desde atrás, pero en vez de ayudar, chocó con su auto empujando el auto de ellos al precipicio. O sea que el culpable de la muerte de Song-ho fue Il-do. Sin embargo, Il-do los quiso ayudar, pero el conductor del camión le entregó un documento. Era un ADN donde demostraba que Song-ho era el padre biológico de Dong-ju. Mientras tanto, el mini Dong-ju estaba pidiendo auxilio, estaba totalmente desesperado, pero Il-do lo único que hizo es meterse dentro de su auto y acelerar contra el auto donde estaba él. Ahora sí, Dong-ju recuperó los recuerdos del pasado. Y cuando supo que Il-do fue quien mató a sus padres, simuló la escena del crimen de aquel momento, frente a Il-do. Y ahí fue entonces cuando reconoció a Dong-ju. Dong-ju le exigió a él y a su esposa que, voluntariamente, renunciaran a todas sus propiedades y dejen Daesan. Y le dijo que va a ser paciente hasta la boda del presidente. Pero Il-do le dijo que no iba a dejar Daesan. Y nos enteramos de que Il-do y la madre de Dong-ju fueron amantes. Esas perlas que le mostró Dong-ju era lo que él, Il-do, le había regalado a la mamá de él. Y era la misma que la chica le había puesto a su hijo, o sea, a Dong-ju, en el pelo. Por el bien de su familia, Il-do quiere eliminar a Dong-ju. Por eso le contó a Han Seon que era el nene del accidente. Y el plan que tenía Il-do era hacer una escena donde supuestamente Dong-ju se desvivía. Pero en realidad lo iba a matar él. Dong-ju no quería que Eun-nam viva con odio o remordimiento y tampoco para que se sienta dolida. Entonces le dio el periódico del accidente mostrándole que solamente había sido un accidente y nada más. Y como ella lo creyó, fue a reconciliarse con Il-do. El hijo de Il-do había escuchado la conversación que había tenido su papá con Dong-ju. Eun-nam le fue a preguntar a su mamá quién era la chica que estaba en la foto junto a su papá. Pero su mamá se puso furiosa y ella no entendía por qué esa reacción. Por eso fue a hablar con el papá de la psicóloga que trata a Dong-ju, ya que este conocía bien el tema. Pero el hombre se quedó pensativo cuando se enteró que Dong-ju fue quien le dio la foto a Eun-nam, porque él fue quien le metió la foto en el bolsillo a Seon-yeon ese año. También descubrió en la computadora de su hija que ella estaba tratando a Dong-ju. Escuchó que habló sobre el accidente y que Il-do había sido el culpable, entonces él cree que Dong-ju es el hijo de su compañero de clases. Los hombres de Haseon encontraron el edificio abandonado donde Dong-ju tenía al jefe que sabía dónde estaban los datos de Dandelion. Cuando Dong-ju llegó, vio que estaba la cerradura rota. Cuando entró, el jefe estaba muerto porque obviamente lo habían mandado a silenciar. Y encontró un libro que el jefe tenía en las manos y tenía un boceto en la parte de atrás. Él y Won fueron a ese lugar donde estaba dibujado en el boceto y lograron encontrar los datos de Dandelion. Después del casamiento del presidente Cha, la secretaria de este llamó a la hija mayor de Cha para confesarle que Do-jun es Seon-yeon. Tras analizar los datos que había llevado Dong-ju, se reveló por medio de un ADN que el padre biológico de él es Il-do. No se pueden imaginar en el shock que quedó el pobre pibe. Más tarde recibió una llamada de Il-do y fue hasta el punto de encuentro. Estaba lleno de cámaras mientras que Ha-seon miraba a través de ellas. Il-do apareció en la escena disparándole a Dong-ju haciendo que este caiga al suelo. Han-seon lo llama y le dice que pare, porque Dong-ju es su hijo. Il-do quedó helado, mientras que Han-seon se mataba de la risa dentro del auto. Mientras que se destruían padre e hijo, ya que este había organizado todo. Mientras Il-do lo apuntaba, él hizo una sonrisa sarcásticamente y le dijo papá. También le preguntó por qué no disparó todavía. Tae-jun apareció para detener a su papá, y Dong-ju aprovechó a sacarle el arma. Y ahora es Dong-ju quien apunta a su papá. Ni siquiera se lo puede llamar padre a eso. Pero pasó el arma por al lado de Il-do, apuntando hacia atrás de él. Lamentablemente Han-seon tenía un plan B por si las cosas salían mal. Lo que nunca pensó es que Dong-ju iba a utilizar a Il-do como escudo, obligándolo a cancelar este intento de asesinato. Y Tae-jun llevó a Dong-ju al hospital. Y recién ahí, Il-do vio el mensaje que le mandó Han-seon, o sea, el papá de la psicóloga, diciéndole de que Dong-ju era su hijo. Por eso lo fue a confrontar, preguntándole por qué no se lo dijo antes. Han-seon le cuenta que hace poco se enteró de la verdad y que los había escuchado cuando habían dicho él con la mamá de Dong-ju de que no querían tener hijos. Pero en realidad la mamá de Dong-ju sí quería ser mamá. Por eso dio a luz sin que se entere Il-do y le dijo a Song-ho que no interfiriera. Song-ho vio a Han-seon y le dijo que no dijera nada y que la mamá de Dong-ju arreglara el asunto como ella quisiera. Y ahora Il-do se siente re culpable. Durante una semana Il-do no salió de su habitación. Aunque Dong-ju no podía perdonar a su papá, fue a hablar con él. Le dijo que Tae-jun está muy preocupado por él y que él tiene miedo de que renuncie a su vida. Le dijo que por favor eso no sucediera y que también era su petición. Cuando sale de ahí, Won lo llama por teléfono diciendo de que el asesino que tenían ellos ahí secuestrado escapó. El asesino había ido a ver a Han-seon para decirle que lo ayude para poderse vengar. La esposa de Il-do descubrió de que su marido era el padre biológico de Dong-ju. Y ahí se dio cuenta que entendió mal a su ex esposo Song-ho de que no había tenido una aventura con la mamá de Dong-ju. Después llamó a su hermana para que le ayude a ser la representante de Dae-san y que le ayude a sacar a Il-do del grupo también. Mientras tanto, Il-do fue a confrontar a Han-seon preguntándole desde cuándo sabía de que él era el papá de Dong-ju. Y de paso a advertirle que no se meta en el grupo Dae-san. Y si Dong-ju no lo consideraba como un padre, igualmente se iba a poner del lado de él para reconstruir Dae-san.
Han Seon, para evitar de que Il-do y Dong-ju cooperaran, le dijo al presidente Cha de que ellos son padre e hijo, insinuando que ellos tenían otras intenciones con él. Y el presidente cayó en la trampa. Cha cambió su actitud con Dong-ju cuando él entró ahí a la sala, y lo echó diciendo que se fuera porque tenía que hablar a solas con Han Seon. Han Seon también le contó que Il-do mató a Song-ho, y el pobre presidente casi le agarra un ataque. Ahora el presidente y Han Seon quieren eliminar padre e hijo. Cha llama a Dong-ju para decirle lo que escuchó de Han Seon. Obviamente Dong-ju con Il-do querían ir a contarle personalmente esto al presidente. Por eso Cha programó una reunión en la casa de Dong-ju. Llegó el día de la reunión y el presidente todavía no llegó, por ende Il-do y Dong-ju empezaron a tomar y a charlar. Il-do le preguntó si podían convertirse en padre e hijo, pero Dong-ju por supuesto dijo que eso iba a ser imposible. Dong-ju había ido a buscar más alcohol para tomar y justo escuchan el timbre y pensaron que era el presidente, por eso Dong-ju le dijo a Il-do que abra la puerta. Il-do abre y definitivamente no era el presidente, justo ahí baja Dong-ju y ve que el asesino había apuñalado a su papá. Todo se empezó a complicar porque el efecto del alcohol a Dong-ju le empezó a pegar, más la herida de bala que tenía, todo se fue al pasto porque se descontroló todo. Dong-ju como podía quería agarrar la pistola que tenía en el cajón, pero el asesino lo derribó. En ese momento llegó Il-do para detener al asesino como podía. Con todas sus fuerzas, Il-do trató de tirar al asesino al piso de abajo, pero obviamente con el envión él también cayó, haciendo que se golpee la cabeza. Y sí, se nos fue. El cara rota de Han Seon asistió al funeral de Il-do, y cuando fue a bajar del auto, toda la gente de Dong-ju lo volvió a empujar para dentro del auto, y al mismo tiempo ordenaron su expulsión. Después Dong-ju quiso hablar con el presidente. Le dijo que sabe que él conspiró con Han Seon para eliminarlo a él y a Il-do, y que el resultado fue a medias, y que él va a cubrir la mancha por el presidente. También le dijo que lo deje de atacar, porque si él está en peligro, es difícil que su hijo permanezca en Daesan. El presidente Cha se puso como loco y se enojó. Dong-ju baja con el hijo de él, que lo tiene bastante controladito. Él le dijo que quería estudiar administración de empresas. Y quedó sorprendido porque él ya había hablado anteriormente con su hijo y le había dicho que no quería estudiar. Pero lo que más le llamó la atención es que Dong-ju convenció a Seon-woo de que deje de llamarlo abuelo para que lo llame papá. Y por supuesto que el presidente se puso feliz. Después el presidente quería cambiar la contraseña de la bóveda de oro del grupo, pero cada vez que ponía la contraseña le daba error, entonces ahí aparece Dong-ju por atrás. El prota puso la contraseña y abrió con éxito la bóveda. Y le preguntó cuánto quería sacar. Esto el presidente lo hizo enojar un montón. Cha le exigió que le dé la contraseña. Dong-ju le dijo que no se la podía dar. Cha empezó a decirle ladrón, y Dong-ju le dijo, pero usted también necesita lingotes de oro, ¿no? Tiene tanta ira el presidente que le dice que se vaya. Cada vez que Han Seon o el presidente necesitaban plata, tenían que pasar por Dong-ju para conseguirlo. Han Seon no se iba a quedar de brazos cruzados. Usó la plata que sacó Dong-ju de la bóveda de oro para sobornar al congresista, con el motivo de convencerlo de que lo ayude a alejar a Dong-ju del presidente. Sí. Los hombres de Han Seon llegaron hasta donde estaba Won, en el lugar que tenían con Dong-ju, y lo capturaron. También se llevaron todos los datos que ellos tenían ahí adentro. Pero todos estos datos eran copia, entonces Han Seon lo interrogó a Won porque quería saber dónde estaban los originales y los recagó a palos. La hacker de Dong-ju y Won llegó y descubrió que Won ya no estaba, y que se habían llevado todo lo que tenían ahí. Y le avisó rápidamente a Dong-ju. Y junto con el jefe de asesinos, que al final no murió, está vivito, empezaron a registrar todas las propiedades inmobiliarias de Han Seon. Querían encontrar a Won, pero lamentablemente no lo lograron. En ese momento recibe la llamada del presidente diciéndole que soborne secretamente a todas las personas de la lista. Dong-ju aprovechó la oportunidad para decirle al presidente que interviniera, obligando a Han Seon a aceptar la demanda de liberar a Won. Pero antes de eso, Han Seon le mandó una foto con Won todo lastimado. Por la seguridad de Won, decidió llevar los datos de Diente de León y hablar con Han Seon para intercambiar rehenes. Han Seon agarró todos los datos y lo puso en un tambor con gasolina para quemarlos y ordenó a que liberen a Won a la calle. Han Seon se sentía victorioso. Calmate, rey. Adelante, Dong-ju confesó todos sus múltiples asesinatos. También le dijo que todas esas personas inocentes murieron por culpa de Dong-ju. Después le ordenó a sus hombres que lo tiren por la azotea. Dong-ju se veía bastante tranquilo y cuando se acercaron ahí, vieron a un dron subir, filmando todo. Instantáneamente la sonrisa de Han Seon se borró. De pronto la pantalla LED de enfrente se iluminó. La escena del crimen se convirtió en una transmisión en vivo. Y empezaron a pasar toda la conversación que tuvo con Dong-ju, ya que el reloj de Dong-ju grababa audio y video. Le dijo que los datos que quemó no eran los verdaderos. Después Han Seon enfrenta el interrogatorio del presidente. Han Seon se veía bastante tranquilo, le agarró la mano al presidente y le dijo: hagamos de cuenta que lo que transmitieron en vivo fue falso y todo va a estar bien. Y que en 3 días pueden hacer que la gente deje de creer en ese video. El presidente, ya harto, le dio una advertencia. Le dijo que tiene que poner los 2 billones de wones que Dong-ju se llevó adelante de él. También le dijo que a partir de ese momento va a fingir que no existe ninguna persona llamada Dong-ju. Pero antes de eso no debe tocarle ni un pelo. Han Seon le reveló un plan para controlar Daesan. También le dijo al presidente que espere buenas noticias. Han Seon, con la ayuda del presidente, logra reprimir las opiniones públicas y utiliza a la congresista para dar una conferencia de prensa. Expone a Dong-ju delante de todos y solicita a la fiscalía que investigue a Energía Daesan.
La esposa del presidente Cha llama a Han Seon porque está preocupada de que esto afecte a su esposo. Han Seon le dice que no se preocupe porque el que está en el ojo de la tormenta es Dong-ju. También le dice que tienen que encontrar pruebas que demuestren que los dólares estadounidenses de la caja fuerte de la oficina del presidente fueron agarrados por él, porque solo Dong-ju tiene la contraseña. Dong-ju va a ver a su hermana y le dice que llegó el final de la venganza. Busca al presidente Cha para que lo ayude a convertirse en el CEO de energía Daesan. Dong-ju le dice que comparado a Han Seon, él puede proteger el futuro de Seon-woo. Y que mientras le beneficie, Jae-son no dudará en cambiar a Seon-woo y elegir a Tae-hun. El presidente le dice, Tae-hun es tu hermano menor, por supuesto que lo vas a proteger más a él. Dong-ju le responde que en este momento le importa más Daesan. Dong-ju le pregunta si se acuerda cuando la importación de petróleo fue obstruida y puso energía a Daesan en crisis. Y le dijo que el autor de todo eso fue Han Seon, porque su plan era que Il-do resolviera la crisis, aprovechando la oportunidad para que él se convierta en el presidente de Daesan. Ahí el presidente se da cuenta que resolver la crisis pasada no fue obra de Han Seon, sino de Dong-ju. Pero el presidente sigue con la excusa de que el grupo Daesan tiene muchos talentos para rechazar a Dong-ju. Pero esto fue por lo que le dijo su esposa al presidente. Ella le dijo que Dong-ju es la persona más peligrosa para Seon-woo en Daesan, debido a que Dong-ju es muy ambicioso y se va a enfrentar en el futuro a Seon-woo. Ella lo único que quiere es que su hijo, Seon-woo, se siente en la silla del presidente. Y quiere que la hija mayor del presidente, justo ella, la ayude a convertirse en presidenta de la Fundación Daesan. Se dijeron muchas cosas más y era lógico que iban a terminar de esta manera, agarrándose de las mechas. Y esto fue visto por Seon-woo que pasaba por ahí. Él ve a su mamá que está siendo maltratada, pero no interviene inmediatamente, sino que juró a sí mismo de que va a hacer todo lo posible para que la hija mayor del presidente pague por todo. Y él empieza a recordar lo que había dicho antes Tae-hun, que Tae-hun le dijo a Dong-ju que haga lo que quisiera, que de todos modos Dong-ju es el hijo de su papá, enterándose que Tae-hun y Dong-ju son hermanos, dándose cuenta que Dong-ju, por más sincero que sea, en el futuro puede jugarle una mala pasada. Su mamá le entrega a Han Seon una parte de los detalles del fondo en la caja fuerte de la habitación interior, ayudándolo con el plan de eliminar a Dong-ju. Dong-ju va a ver a la hija más grande del presidente para que lo ayude a ser CEO de Energy Daesan. Él le dice que la esposa del presidente con Han Seon se unieron y que el futuro de su hijo está en peligro. Ella le dice que con una condición, que él escriba una garantía, comprometiéndose a dejar la herencia que le dejó Il-do. Él le vuelve a repetir de que el futuro de su hijo está en peligro, o sea, de Tae-hun, y que ella debería estar dependiendo de él y no al revés. El espía infiltrado en el enemigo le avisa a él de que Han Seon está a punto de actuar contra él, pero Dong-ju ataca primero y convoca una conferencia de prensa. Y dice que después de que la fiscalía empiece a investigar el fondo, él va a dar su opinión. Debido a esto, Han Seon piensa en una contramedida y revela ante los medios de que el presidente Cha sufre de demencia. También dice que Dong-ju se está aprovechando de esto y está conspirando para destruir Daesan. El presidente Cha al escuchar esto se puso súper mal y la presión le subió haciendo que caiga al suelo. Lo llevan al hospital y cuando despierta él pide que llamen a Dong-ju. Cha le pregunta qué piensa de esto. Dong-ju opina que Ha-seon lo hace para hacer caer el precio de las acciones de Daesan y así poder comprar acciones de energía Daesan a bajo precio, para convertirse en un accionista fuerte que controle las decisiones de la empresa. Dong-ju quiere proteger el derecho de gestión mediante una oferta pública de adquisición, y esto hace que el presidente quiera estar en el mismo bando que Dong-ju. El presidente le pide que por favor, mientras él esté vivo, ayude a su hijo Seon-woo. Dong-ju no quiere usar los 2 billones sucios que tiene guardado, y para juntar la plata y tener un gran capital le pide ayuda a su amiga hacker. Y esta chica es la hija del magnate financiero Byung-seok. Justo en el mejor momento, la amnesia del presidente regresa, haciendo que no reconozca al vicepresidente. Volvió en sí rápidamente, pero sabe que esto puede empeorar cada vez más. Aprovechando que está lúcido, va rápidamente a la fiscalía para revelar la verdad sobre la muerte de Il-do. El día siguiente se le cae la sonrisita a Han Seon porque le aparece la policía en su cara. Por el caso de asesinato que fue revelado, lo arrestan. Pero el presidente interviene para desestimar la orden de arresto. Y le dice a Ha-seon que se vaya a casa y espere la investigación. Y le dice al congresista amenazando de que le diga al presidente que él no va a aceptar ninguna investigación. Más tarde se puso re en pedo y fue ayudado por una policía a entrar adentro de un auto. Han Seon se queda completamente dormido y cuando despierta tiene al lado a Dong-ju. Este le inyecta algo en el cuello dejándolo inconsciente nuevamente. Pero no se alegren, que no lo mató. Lamentablemente, Dong-ju quedó con muchas cicatrices, odio y dolor, ya que perdió a todos sus seres queridos. Se convirtió en el controlador de facto del grupo Daesan. Pero aunque pudo conseguir todo lo que él quería, se siente vacío y por dentro destrozado. Tomó la decisión de dejar Daesan, de despedirse del amor de su vida y regresar al yate con el que siempre soñó. Pero junto a él lleva un arma. No sé, crean lo que quieran creer. Han Seon fue encarcelado durante 1 año en la bóveda de Daesan con la que siempre soñó. Y después de perder toda su fortuna, va a quedar preso de por vida. Tae-hun es el más sensible y tierno de todos. Él está súper mal por todos los crímenes que cometieron sus padres. Él quiso renunciar a todo y tener una vida en paz. Y por culpa de la terquedad de su mamá no puede retirarse. Pero lamentablemente él tuvo un final trágico. Terminó muriendo. Sin entender la verdad, ella cree que hizo que el hijo decidiera suicidarse. Y como quedó mal psicológicamente, va a vivir de por vida en un hospital. Eun-nam se convirtió en la 4ª mujer después del presidente y la única que tiene la contraseña de la bóveda familiar. Ella terminó con todo el poder, plata le sobraba, pero ella decidió vivir la vida que Dong-ju quería.
Ella decide esperarlo, a que él esté mejor psicológicamente y emocionalmente. Pero después de lo que vimos, ¿regresará? Y al final nos muestran que el presidente se está sacando una foto con su esposa y su hijo. Por lo que parece su amnesia empeoró porque ni siquiera él recuerda quién es. Fue un final bastante incierto. Si te gustó el video no olvides de suscribirte, denle like y hagan clic en la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chau chau, adiós. ¡Mua!